Vamos a cambiar de tema. Otra de las reformas constitucionales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso integra una serie de medidas para garantizar el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente en el país. Particularmente busca garantizar el acceso al agua, la protección de los derechos de los animales y de las distintas variedades del maíz originario de México. Vamos a hablar a fondo de esta propuesta de reforma constitucional y para ello tenemos de invitada a la ingeniera María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Secretaria, muy buenas noches, bienvenida a Punto de Referencia. Buenas noches y gracias por recibirme. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Azul. Gracias. Secretaria, varias propuestas de reforma. Tengo la impresión que es la primera vez que se aborda directamente algunos aspectos que habían quedado muy sueltos en gobiernos anteriores y que al contrario parecían contrarreformas. Pienso en la cantidad de concesiones de agua, de explotación de agua que se entregaron a particulares, la minería a cielo abierto, etcétera. ¿Estamos ante un cambio radical en el sentido del concepto de cuidado del medio ambiente? Sí, creo que el presidente al dar estas iniciativas el día 5 de febrero, pues lo que hace es refrendar el trabajo que él inició desde un principio. Sí me gustaría recordar a ustedes y también en este caso al público que nos está viendo que quien inicia con un sentido de decir al pueblo de México que no iba a haber ninguna concesión más a lo que es minería a cielo abierto fue el presidente. Y voy a ser un poquito enfática en el asunto de minería a cielo abierto. ¿Qué pasó en años anteriores? Sí me gustaría recordar que se entregó mucha del territorio mexicano, casi el 60% del territorio mexicano a concesiones de minería y minería a cielo abierto para extracción de minerales. Llegó a un absurdo donde se entregaba concesiones mineras donde habían áreas naturales protegidas decretadas. Esto por ninguna manera debería de ser. Sí, me gustaría recordar al pueblo de México que el año pasado se hizo una iniciativa de ley minera donde enfáticamente se prohíbe que donde haya áreas naturales protegidas puede convivir con minería. Entonces, la explotación minera de minerales, en este caso, no estoy hablando de material pétreo, se vuelve como un asunto muy importante. Ahora que el presidente saca estas reformas, específicamente en maíz, en agua, en minería a cielo abierto, en fracking, que es la extracción de hidrocarburos en un sentido, pero donde se ocupa mucha agua y más de 700 componentes químicos que también son dañinos y también hacen una fractura, en este caso, de lo que es la piedra para poder extraer gas, ¿no? Entonces, en este sentido, es de avanzada las reformas que propone el presidente. Es de avanzada, aunque hay muchas que un poco lo que hacen es blindar unas políticas, como ya estaba describiendo secretaria, que se han venido llevando a cabo por la vía de los hechos, pero que el entendimiento que tengo es que no se quieren dejar así como en el aire o al albedrío de cualquier otro gobierno que pudiera llegar, sino que ya queden como rango constitucional. En algunos casos, en otros no. Por ejemplo, el tema del agua. Se establece como prioridad el uso personal y doméstico del agua y se va a prohibir el concesionamiento en zonas de escasez o sequía. Eso no sabe. ¿Cómo está la ley ahora? Sí me gustaría comentar que la ley ahora lo que nos marca es que el agua es un derecho humano, pero sí es importante recordar que en un sentido al gobierno de México, al presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos tocan varios asuntos resolverlos sobre la puerta. Me gustaría compartirles, yo creo que del más sonado es el caso de Constellation Brands, esta cervecera que con permisos, con prácticamente documentos, podemos decir bien documentado a nivel de papel, pues tiene agua. Estoy hablando que se coloca en Mexicali. Mexicali tiene un ecosistema desértico y en este sentido llega la empresa muy avanzada en tener toda su planta de lo que es la cervecera y cuando llega el presidente a territorio, pues hay una gran oposición. ¿Por qué? Porque la gente en las colonias de Mexicali ya le tandean el agua. ¿Y cómo se va a colocar una empresa donde la materia prima es justamente el agua? Entonces, es como una mercancía, en este caso, el agua. Entonces, en este sentido, el presidente tiene toda una escucha al pueblo de Mexicali.
se hace una consulta pública y gana que no esté esta cervecera. Entonces a nosotros nos toca, por instrucción del presidente, empezar a coordinar que la cervecera no esté ahí, pero como hay un tratado de libre comercio, ¿dónde se puede colocar en este caso esa cervecera? Pues se puede colocar en lugares donde podemos tener, en este caso, el agua. El agua, ¿dónde está en México? Pues en ecosistemas principalmente tropicales, el sur del país, y ellos deciden colocarse justo en el puerto de Veracruz porque principalmente la materia, en este caso la materia prima, el agua para hacer la cerveza, y es una cerveza principalmente de exportación, de consumo en este caso para el pueblo americano, para Estados Unidos. Entonces, es de las cosas que nos tocó, pero ¿por qué son tan importantes estas iniciativas? El presidente también entra y hace el día 31 de diciembre del 2020 un decreto. En ese decreto dice dos cosas muy sencillas. Dice que en nuestro país no se permite más la siembra de maíz OGM. ¿Y por qué no se permite la siembra de maíz OGM? Porque el centro de origen de este bendito grano es México. A nivel del mundo tenemos 59 razas nativas de la domesticación, en este caso que hace el pueblo de México ancestralmente. Por eso se vuelve tan importante. Pero también en este decreto dice que se va a hacer de manera gradual el uso del glifosato. ¿Qué es el glifosato? Es una sustancia química, principalmente que viene en herbicidas, que se ocupa en un paquete tecnológico en plantaciones o cultivos OGM, en algodón, en soya transgénica, en el maíz, cuando se sembra el maíz. Entonces, por eso se vuelve muy importante lo que comentas, Azul. O sea, el presidente, ¿qué hace con estas iniciativas? No dejarlas en un sentido, en un acuerdo, en un documento como decreto, sino que las sube a un rango constitucional. Y, perdón, adelante. No. No, ¿hasta dónde, por ejemplo, en el tema del maíz transgénico, secretaria, puede o no ser un estorbo, lo quiero poner de esa manera, esta discusión que hay de productores de maíz, sobre todo estadounidenses, que han llevado el caso a un panel del TEMEC, apoyados por productores e importadores mexicanos? ¿Hasta dónde el hecho de que esté en la Constitución puede salvar eventualmente algún obstáculo de este tipo comercial? Lo pregunto porque, según entiendo, el tratado no puede cambiar las constituciones de cada país firmante. ¿Esto puede ayudar o no puede ayudar? Sí, puede ayudar muchísimo al colocarlo como rango constitucional. Y hay dos cosas que hay que ver. Una es el asunto ambiental, que nos compete en este caso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando hablamos de que el maíz, el origen del maíz es de México. Y cuando hacemos y hablamos de las diferentes razas, es de donde salen las variedades. Cuando tenemos un maíz transgénico o un OGM, es una mezcla, es un maíz, pero de laboratorio. Entonces, ¿por qué es muy importante que conservemos, en este caso, las semillas y los granos nativos? Porque somos el centro de origen de del cereal más consumido, no solo en México, en el planeta Tierra. Por eso es la gran importancia de que tengamos el mejor banco de semillas, es a través del trabajo que hacen las mexicanas y los mexicanos que cultivan este bendito grano, ¿no? Entonces, por eso se vuelve importante. Pero también recordar que el otro tema es el tema de la salud. Nosotras y nosotros nos consideramos mujeres y hombres del maíz, y en muchas casas mexicanas se desayuna, se come y se cena con maíz. Entonces, pues, se vuelve muy importante porque todavía no tenemos resultados de estudios de cómo afectan en este sentido el consumo de transgénicos con el tiempo. Se vuelve trascendente e importante. Parte de lo que hace el decreto del 31 de diciembre el presidente es decir, México no puede sembrar maíz transgénico por la importancia de estos granos nativos y para que no se contaminen. Y también que no se ocupe el maíz OGM o transgénico para lo que es la masa de tortilla. ¿Por qué? Porque nosotras y nosotros los mexicanos consumimos, en este caso, el maíz. Este es un tema particularmente que ha sido un debate a lo largo de los últimos 2 años, justamente por todas estas pugnas que hay entre productores que quieren justamente exportar desde allá y acá importar el maíz transgénico. Argumentan que si no se tiene
esa información sobre que haga daño, entonces ¿por qué se iría a prohibir? Sin embargo, sí hay en esta batalla, incluso legal que ha habido, sí hay datos, documentos, investigaciones en México, por ejemplo, por parte del CONACYT, que establece que hay un tema de daño Sí. a la salud. De hecho, sí hay datos muy serios. Recordar que quien es ahora directora del CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Bulla, ella gana un premio porque hace toda una investigación de cómo es tan importante el maíz en el pueblo mexicano. Sí, es parte también del trabajo que se está haciendo ya realizado justo por el CONACYT, ¿no? Secretaria, quisiéramos cerrar con una reflexión más, nada más que nos dicen que tenemos que hacer un corte Claro que sí. muy breve. Volvemos con la secretaria María Luisa Albores. Gracias. Ya estamos de regreso a un punto de referencia. Nos encontramos con la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, y estamos hablando de una de las reformas que forman parte de este paquete que envió el presidente López Obrador al Congreso de reformas constitucionales. Esta tiene que ver con la protección al medio ambiente. Secretaria, yo no querría despedirme sin preguntarle, esta serie de medidas que conforman esta reforma, desde luego van a afectar intereses. Sin embargo, pues es una reforma que ya está en manos del Congreso y ahí pues ya dependerá de los legisladores de ambas cámaras. Le preguntaría cuál espera que sea el comportamiento de esta discusión, porque hemos oído a la oposición muy preocupada últimamente por el medio ambiente, por el cambio climático. ¿Esperaría que se sumen a esta reforma? Si realmente son ambientalistas y no pseudoambientalistas, se tendrían que sumar. Estamos hablando de cosas tan importantes. Agua. O sea, es un derecho humano en la vida, es el líquido vital, no es una mercancía ni es una materia prima. Muy, muy importante. El maíz, o sea, es la base de la alimentación de las y los mexicanos. Sumamente importante. Recordar que hay 5 empresas a nivel del mundo que mueven lo que es la alimentación del planeta Tierra. Entonces también se vuelve muy importante. O sea, quienes estén empujando estas reformas. El que no exista minería a cielo abierto, también, porque estamos hablando de un sector que contamina mucho y que también ocupa muchísima agua. El fracking, también esta extracción que también se ocupa agua, tiene que ver también con el agua. Y pues en este caso los animales, ¿no? Creo que son iniciativas empujadas por parte del presidente que son muy loables y que hacen ver realmente quiénes están del lado ambiental y del pueblo de México, del cuidado. Entonces esperemos que en estas reflexiones, en este trabajo, se empujen estas iniciativas que ha hecho el presidente y que ha empujado en este caso el sector ambiental. Y sería un momento de definiciones ahora sí claras. De definiciones claras y que el pueblo de México observe quiénes son sus legisladoras, sus legisladores y por quiénes están trabajando. ¿Están trabajando para alguna empresa? ¿Están trabajando realmente para las mexicanas y los mexicanos? ¿Están cuidando realmente, en este caso, lo que es lo ambiental? Y cuando hablo de lo ambiental, recordar que tiene que ver con el espacio de las mexicanas y los mexicanos y con la soberanía, porque estamos hablando de lo que nos da la vida, del agua, del suelo, del subsuelo, de la flora, de la fauna, del aire que respiramos. A partir de eso es que tenemos la vida. Pues ahí está, vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona entonces esta conversación. Por lo pronto le agradecemos, secretaria Al contrario, María Luisa Albores. muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí. Secretaria. Gracias.